Hola chicas, hoy vamos a empezar con una nueva clase que es sobre las matrices, ¿ok? Primero vamos a empezar totalmente desde cero, ¿sí? Primero vamos a ver un poco de conceptos. Primero me dice que son herramientas del álgebra, entonces ahora estamos en la parte del álgebra que permiten ordenar datos. Entonces una matriz me va a servir para ordenar datos. Ahora, una matriz es una tabla cuadrada o rectangular, ¿sí? Luego veremos que es cuadrada y rectangular de datos, ¿ok? Y los datos se los llama elementos. Y además estos pues están ordenados en filas. ¿Cuáles son las filas? Todas las horizontales, ¿sí? Y además tiene columnas, todas las verticales, ¿sí? Fíjense cómo está de acá, esa es una matriz. Entonces, todas estas son columnas, ¿sí? Y todas estas son, perdón, estas serán filas y todas estas son columnas, ¿ok? Ya, las matrices se colocan entre paréntesis, entonces fíjense, estas dos de aquí, y se nombran con letras mayúsculas, esta de aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo nombro yo, cómo hago la matriz? Pongo el nombre de la letra mayúscula igual a y entre paréntesis. Adentro del paréntesis coloco todas las filas y coloco todas las columnas, ¿ya? Ok, ahora, a una matriz con m filas y n columnas se le denomina matriz de m por n. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? Que yo primero siempre tengo que nombrar la cantidad de filas, ¿ok? Y después la cantidad de columnas. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo primero tengo que contar la cantidad de filas que tiene una matriz y luego tengo que contar la cantidad de columnas y ponerlo como m por n. ¿Y qué es ese m por n? Es la dimensión. ¿De quién? De la matriz. También hay veces que se le llama el tamaño de la matriz. Entonces puede ser la dimensión o el tamaño. Da exactamente igual decir lo uno o lo otro, ¿ya? Ahora, para nombrar los elementos se utilizan el nombre de la matriz en minúsculas y como subíndice se coloca primero la fila y luego la columna a la que pertenece el elemento. Entonces, a ver, fijémonos en esta matriz de acá. ¿Cómo se llama esta matriz? Es la matriz A. Como es A mayúscula, todos los elementos de esta matriz se van a llamar A minúscula, ¿ya? Ahora, ¿Cómo diferencio entre un elemento y el otro? Pues coloco un subíndice. ¿Qué quiere decir un subíndice? Es este numerito que está acá abajo, ¿ya? ¿Cómo lo denoto? El numerito yo lo voy a poner según la posición que ocupe. Entonces, a ver, vamos a fijarnos en este de aquí, ¿ya? Este de aquí, acuérdense que yo primero me fijo en la fila. ¿En qué fila está? En la fila 1, por eso aquí es A1. ¿Ya? Y luego me fijo en qué columna está, también en la primera. Por lo tanto, el que ocupa esta posición es el A11. ¿Ya? Ahora, vamos a ver este de acá. Ese de ahí está en la segunda fila, por eso primero le pongo el 2. Pero está en la primera columna, por eso le pongo el 1. Entonces, este de aquí es el A21. ¿Ya? Ahora, voy a hacer un tercero. ¿Qué pasaría si ocupara esta posición de aquí? Pues va a estar en la tercera fila y primera columna. Por lo tanto, aquí debería tener el A31. Y así sucesivamente. Ahora, la matriz puede tener la cantidad de filas y columnas que sean. En este caso, el último elemento siempre va a estar en una fila M cualquiera. Por eso yo había puesto acá M filas, ¿sí? Pero siempre va a estar en la primera columna. Por eso este es el AM1. Ahora, vamos a analizar este de acá. Este está en la primera fila, pero en la segunda columna, por eso es A12. Este de aquí está en la segunda fila, pero y también está en la segunda columna, por eso es A22, ¿ya? Si yo colocara una más, debería estar en la tercera fila y en la segunda columna, ¿ya? Ahora, este último elemento va a estar en la columna M, que yo no sé cuál es, por eso dije M filas, pero en la fila M, pero siempre va a estar en la columna 2, entonces por eso le pongo AM2. Ya, esta parte de aquí es solamente como para darnos cuenta que puede tener cualquier cantidad de filas y de columnas, ¿ya? Vamos a ver este de aquí. Está en la primera fila y en la tercera columna. Este de aquí
en la segunda fila, tercera columna. Si yo pusiera uno más, pues tendría en la tercera fila, tercera columna, ¿ya? Y así sucesivamente. Este último va a estar en una fila M, pero siempre columna 3. Ahora, si analizo los finales de cada fila, este estaría siempre en la primera fila, pero en la n columna, porque puse que tenía n columnas. Esta de aquí, en cambio, está en la segunda fila, pero en la columna n, ¿sí? Porque aquí no sé cuántas columnas haya. Y aquí finalmente voy a tener el elemento m por n, este de la esquina, porque va a estar en la fila m y en la columna n, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver ejemplos. ¿Ya? A ver, primero voy a ver esta matriz de aquí. Ahora, esta matriz se llama B, ¿ya? La B tiene 2 filas y tiene 3 columnas. Por lo tanto, su dimensión es 2 por 3. Ya, ahora, voy a analizar. Me dice, ¿cuál es el elemento B23? ¿Qué quiere decir? B a la segunda fila y B a la tercera columna. ¿Cuál ha sido? Este 1 de acá. Vamos a ver el B12. El elemento B12 me dice que está en la primera fila y en la segunda columna. Por lo tanto, ha sido -4. ¿Ya? Ahora, ustedes van a practicar un poquito esto con este ejercicio de acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice? Dadas las matrices, fíjense que la B ya está aquí, entonces la B no vamos a hacer, ¿ok? Vamos a hacer solo la A y la C. Quiero que de la A y de la C me digan la dimensión de cada una, es decir, lo que pusimos aquí, ¿ya? No es necesario que hagan este análisis de aquí, yo les puse ahorita para explicación. Pero lo único que deben poner es la dimensión de B es 2 por 3. Aquí la dimensión de A es tal, la dimensión de C es tal. Ahora, otra cosa, quiero que se fijen, no importa qué tipo de elemento tengo, miren, puede ser una raíz, es un elemento, o sea, la idea es que es un número real, punto. Este es negativo, este es positivo, puede ser cualquiera. Incluso aquí una fracción, ¿ya? Me van a decir la dimensión de cada uno y luego van a enumerar cada elemento con la notación adecuada. Por ejemplo, yo voy a empezar con este elemento. Este elemento sería el B. Primera fila, primera columna sería raíz de 6, ¿ya? Luego voy a ir con este elemento de acá, entonces el elemento de la segunda fila, primera columna es 1. Luego este 4 que yo ya tenía, el B12. Luego voy a ir a este elemento que sería segunda fila, segunda columna es 2. Luego yo tendría que el elemento de la primera fila, tercera columna es 0. Y de ahí tendría que el B23 es 1. Entonces ustedes van a hacer eso con el A y el C, ¿ya? Vamos a seguir. Ahora, yo tengo diferentes tipos de matrices, ¿ya? La primera matriz, el tipo de matriz que yo puedo ver es la matriz nula. ¿Qué es esto de la matriz nula? Es la que tiene todos los elementos 0. Sea cual sea la dimensión que sea, pero todos los elementos 0. No me interesa la dimensión, ¿ya? Ahora, vamos a tener también uno que se llama la matriz fila. La matriz fila quiere decir que tiene solo una fila. Fíjense como esta de aquí. Pero puede tener cualquier cantidad de columnas. Por eso le pone como 1 por n, porque acuérdense que la primera siempre corresponde a la cantidad de filas, pero esta, como es una matriz fila, pues tiene solamente una. Pero por n, que puede ser cualquier cantidad de columnas, ¿ok? Ya. Vamos a seguir ahora con la matriz columna. ¿Qué es esto de la matriz columna? Pues muy similar a la fila, pero en este en cambio tiene una sola columna. La matriz columna consta de una sola columna, por lo tanto su dimensión es m por 1. ¿Por qué? Porque puede tener cualquier cantidad de filas, ¿ok? Pero una sola columna. Por eso la dimensión es m por 1, ¿ya? Luego tenemos una matriz cuadrada. ¿Qué es esto de la matriz cuadrada? Tiene el mismo número de filas que de columnas, es decir que es n por n o m por m, cualquiera de las dos. Pero fíjense, aquí tengo 3 filas y tengo 3 columnas, por lo tanto es cuadrada, ¿ok? Ahora puede ser una de 2 por 2, por ejemplo, 2 filas, 2 columnas, ¿sí? Por ejemplo, veamos esta de aquí. Esta es una matriz cuadrada, ¿por qué? Porque tiene 2 filas y 2 columnas. Estas otras no lo son, ¿ya?
Vamos a ver ahora la matriz rectangular. Si no es cuadrada, es decir, tiene diferentes números de filas que de columnas, ¿ya? No importa, entonces fíjense, las otras son rectangulares. ¿Por qué? Porque la cantidad de filas son diferentes a las columnas, punto, nada más. Entonces, o es cuadrada o es rectangular, ¿ya? Ahora vamos a tener una matriz triangular superior. ¿Qué quiere decir esto? Sí, primero vamos a ver un poquito qué es esto de la diagonal. Cuando yo tengo un cuadrado, yo tengo un elemento que es la diagonal. Vamos a hablar por ahora solo de cuadrados, ¿ok? Tengo esta diagonal o esta diagonal, ¿sí? En las matrices, la diagonal principal es esta de aquí, esta. Fíjense la inclinación que tiene, siempre de izquierda a derecha, ¿ya? En las matrices cuadradas siempre va a haber una diagonal principal. ¿Cuál es esa diagonal principal? Pues esta de aquí. Es decir, que la diagonal principal de esta columna, de esta matriz D, está formado por el número 5, el 0 y el 1. ¿Ya? Entonces, si se fijan que esta diagonal separa como en dos partes a la matriz, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a analizar la triangular superior. Dice que si todos los elementos debajo de la diagonal principal son nulos. ¿Qué quiere decir nulos? Cero. ¿Se acuerdan que era la matriz nula? La que está formada por ceros. Entonces, vamos a ver qué sería la superior. Fíjense aquí la diagonal. En este caso la diagonal es del 1, 9 y 0. ¿Ya? Entonces yo tengo la diagonal. Y me dice que si debajo de los elementos están de la diagonal todos los elementos son 0, pues se trata de una triangular superior. ¿Ok? ¿Por qué se le da aquí el nombre de superior? Porque en la parte superior de la diagonal hay datos, ¿sí? O sea, hay valores. Entonces por eso se le llama triangular superior. Ahora, también vamos a tener una triangular inferior, ¿ok? ¿Qué querrá decir la inferior? Que, que sobre la diagonal va a haber ceros y abajo va a haber datos, ¿ok? Ahora, puede ser que uno de esos valores sea 0, como yo veo aquí, no importa, pero tengo otros valores. En cambio acá, en la parte superior, todos, absolutamente todos son 0. Entonces, en esta matriz D, la diagonal está formada por el 1, menos 4, 5 y menos 78. Y es inferior porque en la parte de abajo tengo datos y en la parte de arriba solo tengo ceros, ¿ok? Ahora, vamos a ver esta aclaración. Me dice, si una matriz es a la vez triangular superior e inferior, solo tiene elementos en la diagonal principal. Entonces, a esta matriz se le denomina matriz diagonal. ¿Por qué? A ver, esta está un poquito al revés, se me ha ido el gráfico, ¿sí? En la parte del PDF que luego les mando, yo ya les corrijo, sí, pero a ver, tengo la G, por ejemplo. Entonces, solo en la diagonal voy a tener datos, no sé, 5, 8 y 3, pero en el resto yo voy a tener ceros, tanto arriba como abajo. Esa es la matriz diagonal, ¿ok? Luego ya les pongo bien. Pero igual aquí se nota un poquito. Ahora, esta está así, sí se dan cuenta que está como dada la vuelta, la diagonal en realidad está aquí, pero tanto arriba como abajo yo tengo ceros, eso es lo importante, ¿ya? Ahora, me dice, si una matriz diagonal, o sea, que tenga, fíjense, aquí está mucho más claro, fíjense en la diagonal, ¿sí? Miren, sobre y bajo tengo ceros, sobre y bajo tengo ceros, esa es la matriz diagonal, ¿ya? Ahora me dice que si en la matriz diagonal, en la diagonal, todos los elementos son el 1, se llama una matriz o unidad o identidad. Entonces, fíjense en esta. Veo la diagonal, tiene elementos, todos son 1. Y tanto arriba como abajo, ceros. Fíjense en esta de acá. Veo la diagonal, todos son unos y tanto arriba como abajo, ceros. Por lo tanto, es identidad. Aquí me fijo en la diagonal, tanto abajo como arriba, ceros. Por lo tanto, es una matriz identidad. ¿Ya? Ok. Vamos a quedar hasta ahí.